Gracias, Víctor. Bueno, primeramente, el tema que vamos a tocar hoy tiene que ver con la deidad, tiene que ver con Dios. Es probablemente el tema más importante de toda la Biblia. Y no es el más importante de toda la Biblia porque yo lo diga, sino porque eh, es el centro del Evangelio. O sea, el Evangelio se resume en un texto muy conocido que dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el texto sigue porque la gente por ahí lo sabe de memoria, pero no sabe el contexto. El contexto es Jesús hablando con Nicodemo, y Jesús le deja claro a Nicodemo que todos aquellos que no reciban a Jesús como Hijo de Dios ya están condenados. Y la condenación ya está porque Dios no puede hacer más nada para mostrarle a esa persona el amor. Y el apóstol Juan en varias ocasiones, no solamente en el Evangelio, sino también en sus cartas, deja claro que el amor de Dios se ve en una sola cosa. En esto se ve el amor de Dios, en que Dios entregó a su Hijo para que nosotros tengamos vida. La Biblia no dice que el amor de Dios se ve en que nos da la comida, en que nos da, porque todas esas cosas son fruto del amor de Dios y todo lo que Dios hace es por amor. Pero la Biblia deja claro que el amor de Dios se ve en particular, de manera especial, en que Dios entregó a su Hijo unigénito. Y esa palabra unigénito es la que la mayoría no quiere aceptar. La palabra unigénito, que aparece en la Biblia como monógenes en el griego, eh, los teólogos modernos la han desfigurado. Ahora los teólogos dicen que no significa unigénito, que significa único engendrado, no significa eso, sino que para los teólogos modernos monógenes significa único en su género, pero no único engendrado, cuando todos los ejemplos del Nuevo Testamento hablan de un hijo engendrado, de un hijo único. Por ejemplo, cuando se menciona eh, la viuda de Naín que perdió a su hijo, la Biblia dice que era su único hijo, monógenes. Cuando enfermó la hija de Jairo, dice que era su única hija, monógenes, ¿sí? Cuando un hombre tenía un hijo con espíritu inmundo, también era su único hijo, monógenes. Todos los ejemplos, incluso el ejemplo de Abraham, que entregó a su hijo unigénito, todos los ejemplos en la Biblia donde aparece la palabra monógenes significa el único engendrado, el único hijo, un hijo de la propia naturaleza del Padre, obviamente. Y sin duda el ejemplo de Abraham y de Isaac es uno de los más claros que nos muestra la Biblia, de cómo Abraham tuvo que entregar no uno de sus muchos hijos, porque sabemos que Ismael había sido despedido ya de la casa por orden de Dios, que escuchara la voz de su esposa, y ahora teniendo solamente un hijo, que era el hijo de la promesa, que era el único hijo que él debió haber tenido, Dios le pide que lo entregue. ¿Por qué Dios le pide que entregue a su único hijo? Para, para enseñarnos a nosotros el sacrificio que el Padre mismo estaba haciendo por cada uno de nosotros, de entregar todo lo que tenía, ¿sí? Cuando Dios le pide a Abraham que entregue a su hijo, nos está dando una lección del amor que él tuvo para con nosotros. Ahora, si Dios no es como la Biblia dice, si Dios es una Trinidad, y creo que todos saben más o menos lo que significa la palabra Trinidad, ¿sí? Pero si Dios es una Trinidad, como enseña no solamente la Iglesia Católica, las iglesias evangélicas, incluso la Iglesia Adventista, lamentablemente, si Dios es una Trinidad, entonces ese Dios que dio todo lo que tenía, no dio todo lo que tenía. Habían tres personas allí, una tomó el papel de padre, la otra tomó el papel de hijo y la otra el papel de Espíritu Santo. Se decidió que uno bajara a la tierra, y cuando el padre entrega a su hijo, en realidad no está entregando todo lo que tiene. No es el unigénito. Hay otro aparte que es igual que el padre y que es igual que el hijo. Entonces esas palabras de Juan que dicen
de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, que dio todo lo que tenía, pasa a ser una mentira, pasa a ser una simulación. Y por eso este tema de la deidad es tan importante, porque es la reivindicación del amor de Dios, es la manifestación de que Dios nos ama. Y el apóstol Juan dice que toda la vida de Cristo y todos los milagros que él hizo no se podrían registrar, aunque se escribieran un montón de libros que llenaran toda la tierra, no alcanzaría para explicar todo lo que hizo Cristo, pero dice, estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios y creyendo tengáis vida en su nombre. Solamente aquellos que crean que literalmente Jesús es el Hijo de Dios pueden encontrar la vida, porque solamente ese acto de amor del Padre, de entregar a su Hijo, es lo que conmueve nuestros corazones y nos lleva a creer y aceptar que Dios nos ama y que nos recibe. ¿Nos ama cuánto? Nos ama tanto como a su propio Hijo, porque el precio que pagó por nosotros es la entrega de su propio Hijo. O sea, ¿cuánto vale algo? ¿Cuánto vale algo, un libro que te compras en la librería? Vale lo que tú estás dispuesto a pagar. Así se estipulan los precios en el mercado. En el mercado las cosas valen lo que la gente está dispuesta a pagar por esa cosa. ¿Cuánto vale este libro? Lo que tú estés dispuesto a pagar. ¿Cuánto vale la humanidad? Para Dios, lo que Dios estuvo dispuesto a pagar, que era entregar todo lo que tenía. Ahora, habiendo dicho esto, y siéntete libre, Víctor, para comentar o hacer preguntas o lo que quiera, habiendo dicho esto, entre los adventistas del séptimo día que tienen que volver a ese primer amor, que tienen que volver a esas sendas antiguas, se suele decir que en realidad la iglesia adventista originalmente no era trinitaria, ¿sí? Pero porque venían del error, porque venían de otras iglesias que no eran trinitarias, etcétera, pero que a poco fueron recibiendo la luz sobre la Trinidad, y que Elena G. de White fue dejando ahí pistas o fue dejando comentarios o citas sobre la Trinidad para que posteriormente la Iglesia Adventista asumiera la doctrina de la Trinidad, que si hay algún adventista que está mirando ahora, sepa que esa doctrina se votó en la Iglesia Adventista en el año 1980. Yo nací en el 82, o sea que recientemente podríamos decir que los que votaron esa doctrina son contemporáneos con nosotros, o sea, lo votaron pastores que todavía están vivos, pastores que todavía están vivos hoy, como delegados de la Conferencia General en 1980, votaron la doctrina de la Trinidad. O sea que no era parte de nuestras creencias fundamentales adventistas. Los adventistas no éramos trinitarios. Ahora, fíjense un hecho corroborable, un hecho que ustedes pueden verificar fácilmente. El movimiento adventista fue un movimiento que se creó a base de un montón de iglesias evangélicas y protestantes. Elena G. de White era de una denominación en particular. Ella era metodista. Los metodistas creen en la Trinidad. Y cuando Elena G. de White era metodista, los metodistas creían en la Trinidad. Los metodistas son trinitarios desde el comienzo. Entonces, lo que proponen muchos pastores adventistas hoy en día es que Elena G. White era trinitaria, metodista, después se hace no trinitaria, estando con los adventistas del séptimo día, y después Dios le da la revelación de que la Trinidad era verdad. Es algo absolutamente absurdo, inverosímil. Elena G. White era trinitaria y se volvió no trinitaria, al revés de lo que nos cuentan los pastores. Los pastores nos dicen, no, lo que pasa es que ella no era trinitaria y después se volvió trinitaria. Mentira. Ella era trinitaria metodista y cuando se hace adventista y estudia con los pioneros adventistas, ella se vuelve no trinitaria como su esposo, que tampoco era trinitario. ¿Sí? Entonces, yo quiero compartir con ustedes
una cita del Espíritu de Profecía que está en este libro, Primeros Escritos, ¿sí? De Elena G. de White. El libro Primeros Escritos está lleno de referencias al tema de la deidad. Hermano, ¿le puedo pedir un favorcito? Yo estoy escuchando como unos ruidos. ¿Se podrá silenciar el micrófono y usted lo activa cuando va a comentar y aportar? Para que yo no lo escuche aquí. Es raro que lo esté escuchando porque yo tengo el micrófono apagado. Ah, ok, ok. Ahora sí estoy escuchando perfecto. Ahora no escucho ningún ruidito. Mire, le voy a leer una cita de el libro Primeros Escritos de Elena G. White bajo este título. El fin de los 2300 días. El fin de los 2300 días. Esta es una visión que tiene Elena G. de White sobre el trono de Dios, sobre la presencia de Dios. Todos los adventistas que tengan la posibilidad de conseguir este libro, consíganlo, aunque sea viejo, aunque esté de segunda mano, lo van a conseguir incluso hasta en Mercado Libre allá en Argentina o en Amazon lo pueden conseguir o lo compran en la iglesia. Primeros Escritos y lean la visión de las 2300 tardes y mañanas. Es muy cortita en realidad. Yo no la voy a leer completa, pero son 2 páginas básicamente esta visión. Pero fíjense cómo arranca esta visión de Elena G. White. Ella dice así: yo vi un trono y sobre él se sentaban el Padre y el Hijo. Fíjense, hermanos, lo que vio Elena G. White. Vio un trono y sobre él se sentaban el Padre y el Hijo. ¿Qué dice la Trinidad? La Trinidad dice que en el trono se sientan 3 personas. Pero Elena G. White en visión ve a 2 personas. Y vamos a ver que ella se refiere a tanto al Padre como al Hijo como personas, ¿sí? Entonces dice, vi al Padre y al Hijo, me fijé en el trono de Jesús, me fijé en el rostro de Jesús y admiré su hermosa persona. O sea, Elena G. White ve al Padre y al Hijo sentados en el trono, ve el rostro de Jesús y dice que admira su hermosa persona. Y dice, no pude contemplar la persona del Padre. Ella vio al Padre y al Hijo, pero evidentemente al Padre lo vio como una gloria, no vio su rostro como exacto, como vio a Jesús. Entonces dice, no pude contemplar la persona del Padre, pues lo cubría una nube de gloriosa luz. Pregunté a Jesús si su Padre tenía forma como de él, dijo que la tenía, pero que yo no podía contemplarla porque dijo, si llegase a contemplar la gloria de su persona, dejarías de existir. Sabemos por la Biblia que a Dios nunca nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer al Padre. ¿Cómo es el Padre? Igual que el Hijo. En realidad es al revés. El Hijo es igual a Dios, ¿sí? Entonces el que ve al Hijo, ve al Padre. No porque el Hijo y el Padre sean la misma persona, sino porque el Hijo es la imagen del Dios invisible. Así que Elena G. White ve un trono y en ese trono ve sentadas a 2 personas. No ve la persona del Padre, pero ve la persona del Hijo y le pregunta al Hijo si su Padre es como él y él dice, es como yo, pero no lo puedes ver. Qué interesante visión. Esta visión evidentemente no nos está hablando de una Trinidad, nos está hablando de 2 personas puntualmente, de un Dios personal y de un Hijo personal, que se sienta a la diestra del Padre, como la Biblia lo menciona en tantas ocasiones, en tantos versículos que nosotros conocemos. Ahora, dice la visión, no la voy a leer por completo, porque para no hacerles llevar mucho tiempo, pero dice que habían 2 compañías que estaban frente o que estaban contemplando ese santuario y ese trono, pero una de las compañías oraba a Dios mirando a Cristo y seguía a Cristo en el santuario y la otra compañía no estaba siguiendo a Cristo. Esta es una gran diferencia, que es lo que va a pasar siempre en las iglesias. En las iglesias va a haber un grupo de personas consagradas que miran a Cristo y lo siguen en su camino al santuario, y hay otra compañía que no mira a Cristo, pero que supuestamente también ora a Dios y sin embargo no es Dios quien le responde. Dice que los que estaban postrados delante del trono elevaban sus oraciones a Dios y miraban a Jesús.
¿A quién elevamos nuestras oraciones? A Dios en el nombre de Jesús. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Eso es lo que nos enseña Jesús. Entonces dice, miraba él entonces a su Padre y parecía interceder para con él. Y escuchen esto, una luz se transmitía del Padre al Hijo y de éste a la compañía que oraba. Fíjense qué interesante. La gloria que tú me diste, yo les he dado. ¿Sí? Una luz va del Padre al Hijo y del Hijo a la compañía que ora. Entonces vi que una luz excesivamente brillante procedía del Padre hacia el Hijo y desde el Hijo ondeaba sobre el pueblo que estaba delante del trono, pero pocos recibían esta gran luz, ¿sí? Entonces dice, vi al Padre levantarse del trono y en un carro de llamas entró en el lugar santísimo al interior del velo. Por esto es el fin de las 2300 tardes y mañanas. El Padre y el Hijo están en el lugar santo, pero van a pasar al lugar santísimo. Y va a haber un grupo de cristianos que sigue a Cristo en su camino en el santuario, y hay otro grupo que es indiferente. Esto marcó una gran separación en el gran movimiento adventista. Los que no siguieron a Cristo en el santuario se quedaron sin el Espíritu Santo. ¿Sí? Que es esta gloria que va del Padre al Hijo y del Hijo a la compañía. Entonces dice, sí, Disculpa, sí, una hermano. consulta, ahí te voy a interrumpir un poco porque es No hay bueno problema, no hay problema. hacerte una pregunta, porque los amigos televidentes te están escuchando y quizás se van a encontrar extraños de lo que tú estás hablando. La pregunta que te quiero hacer, ¿a nosotros nos convirtieron en trinitarios? Es decir, la pregunta, la iglesia Sí. adventista, tú como adventista, yo como adventista, porque yo desde que desde que entré hace mucho tiempo a la iglesia, siempre he escuchado respecto de la Trinidad. Entonces, me gustaría saber, ¿existe la Trinidad o existe un Dios único? La Biblia nos dice claramente, y voy a citar texto bíblico puntual, Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 y 5, dice, Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es uno, ¿sí? Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Cuando a Jesús le preguntaron, porque Jesús había venido, ¿no?, a la tierra, el Hijo de Dios, y le preguntaron cuál es el mayor de todos los mandamientos, eso está en Marcos 12, 28 al 31, Jesús dijo, Oye Israel, este es el más grande de todos los mandamientos. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es uno. Ahora, cuando Jesús dice Jehová es uno, o nuestro Dios es uno, el trinitario va a decir, bueno, es uno, pero adentro está compuesto por tres personas. Pero Jesús no enseñó eso. Jesús dice, por ejemplo, te voy a leer unos textos interesantes. Jesús dice en Juan 8, 54 y 55. Jesús dice, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Cada vez que los judíos decían, oye Israel, Jehová, nuestro Dios, es uno, Jesús le dice, ese que ustedes dicen que es vuestro Dios, es mi Padre. Dice, mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Y en Juan 8:42 dice, yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo. Si Jesús fuera el mismo Dios, él mismo se envió. Pero él dice, yo no vengo de mí mismo, sino que mi Padre me envió. ¿Quién es su Padre? El que ellos decían que era su Dios. O sea, y esto lo dice Elena G. White en muchas oportunidades, Dios es una persona, es un ser personal. Dios es un Dios personal. ¿A qué se refiere esto? Dios no es tres personas, Dios es una persona. Y Elena G. White lo dice bien claro, Dios es el Padre de Jesús, Dios es el Padre de Cristo y Cristo es el Hijo de Dios. Eso era lo que creían los adventistas originalmente. Estaba escrito en sus doctrinas fundamentales, pero cuando los pioneros murieron y los adventistas originales murieron y el G. White murió, desde la década del 30 en adelante se empezó a introducir la idea de la Trinidad cada vez más fuerte, más fuerte, más fuerte, hasta que en el año 1980 se aceptó oficialmente como doctrina adventista la creencia en la Trinidad.
pero originalmente no éramos así. ¿Quién nos convirtió? Bueno, evidentemente la Iglesia Adventista dejó que otras denominaciones lo infiltraran, ¿no? En este caso el catolicismo, o sea, el catolicismo es el que, el que ha infiltrado casi todas las iglesias. Y evidencia de eso lo tenemos en que, te voy a dar un ejemplo bien sencillo, que esto lo pueden corroborar los hermanos adventistas, los que quieran. Tú sabes que hay una forma de bautismo que es trinitaria, que es en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, usando esas palabras como una fórmula bautismal, y hay una forma de bautismo que es la bíblica, que es como los discípulos bautizaron, que es en el nombre de Jesús, porque Mateo 28:19 no es una fórmula bautismal, sino que es una gran comisión que incluye, entre otras cosas, sumergir a las personas en el nombre de Jesús. Entonces, hoy día la Iglesia Católica oficialmente dice que reconoce como válido todo bautismo, aunque sea protestante, aunque sea por aspersión o inmersión, siempre y cuando sea hecho en el nombre de la Trinidad. O sea, para ponerlo en palabras sencillas, el bautismo adventista, perdón que voy a cerrar acá una cosita, el bautismo adventista actual, en el nombre de la Trinidad, creyendo en la Trinidad, es reconocido por la Iglesia Católica como válido. ¿Dónde está la secta aborrecida? No hay ninguna secta aborrecida. Ahora, cuando hablamos de no trinitarios, yo les puedo hablar, hermanos, de que es los adventistas del séptimo día no trinitarios, son la secta aborrecida, porque constantemente reciben el mote de herejes, arrianos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, y así era como eran los cristianos adventistas originales. Los adventistas originales no creían en la Trinidad y por eso estaban separados de todas las denominaciones protestantes tradicionales. Los adventistas originales eran aborrecidos por el resto, justamente, entre otras cosas, aparte del sábado y otras cuestiones, porque no creían en la Trinidad, no creían en la Trinidad. Entonces, este era el concepto original que tenían los pioneros y esa religión obviamente fue cambiada, ¿no? Emanuel, tú Dime. estás diciendo entonces que en el capítulo de Mateo 28, Sí, el último verso, que creo que es el 20, que el dice 19. bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sí, ¿Tú crees? Yo he escuchado, te hago la pregunta porque es muy interesante, que ese versículo lo introducieron los católicos cuando tradujeron la Biblia. Más o menos, escuché a alguien que dijo que hay algunos versículos que no están y que la Iglesia Católica lo introdujo. Tú estás diciendo entonces que el versículo del capítulo 28, el 20, que el habla, 19. y en serio, que es trinitario porque habla del Padre, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sí, pero en realidad yo no creo, o sea, te voy a ser bien claro con esto y está buena la pregunta para hacer la aclaración. Yo no creo que sea un texto añadido. Mateo 28:19 simplemente es un texto mal comprendido. Y voy a dar la explicación pertinente ahora. Em, no es lo mismo que Primera de Juan 5:7, por ejemplo. Primera de Juan 5:7 es un texto añadido, claramente añadido, pero no es porque lo digo yo. Lo reconocen hasta los trinitarios. O sea, un trinitario nunca te va a citar Primera de Juan 5:7 que dice, tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Ese texto, que está en Primera de Juan, fue agregado, ¿sí?, como un comentario marginal en la Vulgata Latina, una Biblia en latín, una de las primeras Biblias, digamos, más populares, y después pasó a formar parte del texto, pero es un comentario marginal. Lo sabía Lutero, lo sabían los pioneros adventistas, Elena G. White no lo cita nunca jamás a ese pasaje, porque obviamente sería una falsa profeta si estuviera citando probablemente ese texto. Entonces, ese es un texto añadido, y si ustedes van al comentario bíblico adventista, en los tomos azules del comentario bíblico, y van a 1 de Juan 5:7, el mismo comentario dice que esa fue una introducción que se hizo y que no es parte del texto de Juan. Eso es aparte. Mateo 28:19 no tiene nada que ver, simplemente es un texto mal interpretado, y voy a explicar por qué.
Porque cuando Jesús manda a predicar a todas las naciones y a enseñar, obviamente les manda a predicar para que las personas se arrepientan. Y esto lo podemos ver nosotros en Hechos capítulo 2, que dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesús para recibir perdón de los pecados, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Eso está en Hechos. Esa fórmula de bautismo se da en todo Hecho de los Apóstoles. El arrepentimiento es para con Dios el Padre, pero ese arrepentimiento es por medio del bautismo y de ser sumergidos o sepultados con Cristo, y después de ser sepultados con Cristo, reciben el don del Espíritu Santo. Y en esas tres etapas de la misión, de la predicación, se cumple la gran comisión de Mateo 28:19, que es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque esos tres poderes o esas tres agencias van a obrar en salvación para el ser humano. Y eso está correcto y está perfecto. Y de hecho, hay otros versículos que mencionan a los tres poderes, no a la Trinidad, a los tres poderes, como 2 Corintios 13:14, donde el apóstol Pablo saluda diciendo que el amor de Dios, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con vosotros. Una cosa es decir que hay tres poderes o tres agencias, y otra cosa es decir que esas tres agencias o esos tres poderes forman un solo Dios. Elena G. White ni los pioneros adventistas creían eso. Ahora, Elena G. White cita Mateo 28:19, lo cita abundantemente. Las personas que creen que Mateo 28:19 es un texto añadido, tienen que creer por defecto y por definición que todas las citas de Elena G. White también son añadidas, o en su defecto que Elena G. White era una falsa profeta, porque estaría citando un texto que Dios no se encargó de revelarle de que estaba añadido. Entonces, este es un gran problema, y yo sé que hay movimientos no trinitarios que creen esto, y nos traen oprobio a los que somos sinceros buscadores de la verdad, porque nos meten en la misma bolsa con esa gente que se puso con una tijera a recortar toda la Biblia, ¿sí? Y no podemos recortar la Biblia. Una cosa es decir que 1 Juan 5:7 es un texto añadido, que es algo conocido por todo el mundo y no está en discusión. Pero otra cosa es querer quitar todos los textos que para algunas personas son una sugerencia de la Trinidad. Mateo 28:19 no es una sugerencia de la Trinidad, sino que es simplemente una gran comisión. Ahora, cuando la Iglesia Adventista bautiza usando Mateo 28:19, no como una comisión, sino como una fórmula bautismal, lo hace justamente porque la Iglesia Adventista actual es trinitaria, y ellos consideran que para ser miembro de la Iglesia Adventista hay que creer en la Trinidad. Te voy a dar un ejemplo bien sencillo sobre esto. Los votos bautismales que venían en el diploma del bautismo en los años 90, hasta el 95 más o menos, hasta los años 90, decía: creo en un solo Dios, el Padre, un Señor Jesucristo y en el Espíritu Santo. Yo, obviamente, como no trinitario, estoy de acuerdo con eso, porque yo creo en un Dios el Padre, en su Hijo Jesucristo y en el Espíritu Santo. Yo creo en las tres agencias y en los tres poderes. Pero en los votos bautismales posteriores, más o menos desde el 2000 para acá, ya no dice así. Dice: creo en un solo Dios, formado por el Padre, por el Hijo y el Espíritu Santo, tres personas que forman un solo Dios. Cambió el voto bautismal. Ahora no estás hablando de un Dios que tiene un Hijo y que también tiene un Espíritu Santo, sino que estás hablando de tres personas coeternas, coiguales, que los tres forman un solo Dios. Y ese es el problema. Una cosa es creer en un Dios que tiene un Hijo, que es Jesucristo, y en el Espíritu Santo, lo cual nosotros creemos, por eso Mateo 28:19 está correcto, y 2 Corintios 13:14 está correcto, y otra cosa es creer en algo que la Biblia no dice, y que Elena G. de White tampoco dice, que es que tres personas forman un solo Dios. Eso no dice en ninguna parte. No lo dice la Biblia, no lo dice el Espíritu y Profecía, no lo creían nuestros pioneros de ninguna manera, sino que ellos creían que la Trinidad era una desfiguración del Dios verdadero, ¿sí? Entonces, eso es lo que te puedo decir con respecto a eso, ¿no?
Bueno, muy buena explicación, porque tú sabes que cuando uno como predicador y uno ahora que está en nuestro canal y que siempre uno busca personas para que los televidentes puedan tener una comprensión más de las Sagradas Escrituras, uno a veces escucha personas hablando, un ejemplo te digo porque lo escuché en un canal esto, y por eso te lo pregunté. Yo tenía una Sí, idea, pero no es bueno uno, yo nunca hablo de esto, sino siempre busco una persona experta en el tema. Un ejemplo, tú eres experta en este tema de lo que es la Trinidad. Te quiero hacer otra pregunta. sí. Porque van a quedar los hermanos a decir, "¿Y cómo puede ser que no han enseñado a nosotros que son tres en uno? Y ahora Manuel en el canal El Último Llamado Profético dice que no es así. Bueno, te hago esta consulta o esta pregunta. Solamente hay un Dios. ¿Cómo podemos poner ese Dios que sabemos, ya explicaste un poco de los tres poderes, que yo entiendo lo que tú estás diciendo, que son personas individuales? Eso, tenemos que entender eso, eso desde los tres poderes, aquellas personas que no entienden y quizás que no van a entender lo que Emmanuel dice, es que son tres poderes, pero en uno. Es decir, son tres personas divididas con el mismo poder, con la misma autoridad, eso es lo que tú crees, y con la misma autoridad, pero que son auto independientes entre ellos, y que cada uno es como si fuéramos tú y yo, que tenemos un mismo pensamiento, un mismo poder, y que tenemos un mismo razonamiento. Más o menos eso es lo que tú quieres decir cuando hablas de los tres poderes. Mira, déjame resumírtelo de una manera lo más claro posible, ¿no? Eh, bueno, em, no estamos hablando de tres que forman uno, no estamos hablando de uno dividido en tres, estamos hablando de un padre literal, o sea, la fuente de todo es el Padre. Por ejemplo, te voy a citar una visión muy conocida, Daniel capítulo 7. Hay un anciano de días sentado en un trono. No hay teólogo, ni pastor, ni nadie, por más que sea trinitario, unicitario, lo que fuera, que pueda discutir que ese anciano de días que se sienta en el trono es el Padre. Nadie va a decir que ese es el Hijo. Estamos claros con eso. O sea, el anciano de días que se sienta en su trono y que delante de él los libros son abiertos, sin dudas, es el Padre. Y después aparece un segundo personaje que es uno semejante al Hijo del Hombre, viniendo en las nubes del cielo, que es puesto delante del anciano de días. Un mediador, un intercesor. Ninguna persona va a discutir que ese que está ahí, ese Hijo de Hombre, es Jesús. O sea, tenemos a una persona que es el Padre, una persona que es el Hijo. Como lo leímos recién en la visión de Elena G. de White, un Dios y Padre, y a su diestra un hijo. Tenemos otra visión en Apocalipsis 4 y 5. Tenemos un trono y hay uno sentado en el trono que tiene un rollo en la mano. Nadie va a discutir que ese que está sentado en el trono es el Padre. Y después se acerca delante de él un cordero como inmolado que es digno de tomar el rollo. Nadie va a discutir que ese que se presenta delante del Padre y es digno de tomar el rollo, semejante a un cordero inmolado, es Cristo. ¿Por qué en una visión aparece como un mediador, como un hombre, y en otra visión aparece como un cordero? Básicamente porque Cristo es sacerdote y cordero a la vez. O sea, él es la ofrenda de expiación. Pero en ambos casos se habla de un mediador entre Dios y los hombres. ¿Qué nos dice la Biblia? Para nosotros hay un solo Dios, el Padre, y un Señor Jesucristo. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Estamos hablando de dos personas puntualmente y un Espíritu Santo que le corresponde tanto al Padre como al Hijo. Pero ese Espíritu Santo no es una especie de poder impersonal. Tiene una personalidad. Es la personalidad de Cristo, pero tiene una personalidad. Intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Por qué?
porque Él se compadece de nuestras debilidades y nos ayuda en nuestras debilidades, dice Romanos capítulo 8. ¿Por qué el Espíritu intercede con gemidos indecibles? Porque nos ayuda en nuestra debilidad. ¿El Espíritu Santo de la Trinidad compartió nuestra debilidad? No. El Espíritu Santo bíblico sí compartió nuestra debilidad, porque el Espíritu Santo bíblico es Cristo. La Biblia presenta que el Espíritu Santo es llamado Espíritu de Cristo en muchas ocasiones. Por ejemplo, el apóstol Pedro dice en el capítulo 1, en 1 de Pedro capítulo 1, dice que los profetas que hablaron de esta salvación, etcétera, inquirieron lo que el Espíritu de Cristo que estaba en ellos le revelaba. Entonces el Espíritu Santo es llamado Espíritu de Cristo, Espíritu de Cristo. Por ejemplo, Gálatas capítulo 4 también menciona el apóstol Pablo que dice, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama, Abba Padre. Romanos capítulo 8 también menciona que el Espíritu Santo es Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu de Cristo, Cristo en vosotros. Todo eso se menciona. Entonces, ¿qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. Entonces tenemos dos personas puntualmente, por eso la visión está importante. Hay dos personas, pero el Espíritu Santo también está como un tercer poder, si queremos llamarlo como una tercera persona también, pero procede del Padre y del Hijo. Déjame que lea un pedacito. Estoy en la misma visión, pero ahora, sí, Dame un segundito. sí, Para que tú abunde un poco más. Lo que voy a hacer ahora es sí, para que tú abunde un poco más. Porque hay personas, estaba buscando el texto bíblico, tuve una controversia con una persona trinitaria. ¿Me entiendes? Y me sí, dio este texto bíblico. Escucha, sí, en Isaías, Isaías 9, que tú lo conoces de memoria, pero lo quiero leer, lo conocemos. Isaías 9:6 dice, porque un niño no es nacido, un hijo no es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, y Padre eterno y príncipe de paz. ujú, Eh, Te dejo para después explicar lo que me dijo. sí, ¿Cómo podemos debatirle a un trinitario cuando, viste cómo habla, un niño no es nacido, ujú, Padre eterno, príncipe de paz? Entonces dice, es un hijo, está hablando de Jesús, sabemos que es de Jesús. sí, sí. Perfecto. Ahora, ¿cómo podemos debatir o no debatir, sino explicar el texto bíblico a un trinitario? Es que en realidad no hay nada que explicar, porque todo lo que dice Isaías 9:6 se aplica a Cristo. De hecho, a menos que los trinitarios crean como la unicidad o los unicitarios que creen que el Padre y el Hijo es la misma persona. Un trinitario no cree eso. Un trinitario cree que el Padre es una persona, el Hijo una persona, el Espíritu Santo otra persona, pero los tres forman un Dios. Pero si ellos creen así, no pueden tomar literalmente de que Jesús sea el mismo Padre, por ejemplo, porque ahí el texto dice, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, será llamado su nombre, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Todos esos títulos le pertenecen a Cristo. Cristo es llamado Dios fuerte, Dios sobre todas las cosas, Dios con nosotros, Dios manifestado en carne. Todos esos títulos le pertenecen a Cristo porque Cristo es divino como el Padre. Ahora, lo que la Biblia nos dice es que Cristo tiene un Dios por encima de él. Cristo, aunque es Dios, aunque es divino, voy a dar un ejemplo sencillo, ¿no? En Hebreos capítulo 1, el Padre le dice al Hijo, tu trono, oh Dios, trono de justicia. Le dice el Padre al Hijo, ¿eh? Entonces, el Hijo es llamado Dios, pero un versículo más abajo dice, por tanto, te ungió el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. O sea, Jesús es Dios, sí, en tanto y en cuanto es divino como el Padre, pero Jesús tiene un Dios que está por encima de él, que es su Padre. Y Jesús lo dice esto en el Evangelio de Juan, dice, voy a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Yo puedo decir que Jesús es Dios, sí, claro, porque es divino, pero Jesús tiene un Dios por encima de él. Ahora, pregunta que yo hago, ¿el Padre tiene un Dios?
No, el Padre no tiene nadie por encima de él. Y Jesús dice claramente, mi Padre es mayor que yo. Y si ustedes leen este libro, en el capítulo que se llama La caída de Satanás, ¿sí? En este libro, en el capítulo que se llama La caída de Satanás, Elena G. White dice que después del Padre venía Cristo y después de Cristo venía Lucifer en el cielo antes de encarnarse, para que nadie diga, no, pasa que Jesús como se encarnó se sometía al Padre. No, se sometía al Padre allá en el cielo también, antes de encarnarse. Entonces, Jesús era el segundo en autoridad en el cielo y Lucifer era el tercero en autoridad en el cielo. Y Satanás tuvo celos de Jesús porque el Padre, al único que le consultó para crear a toda la humanidad y a crear este mundo, fue a Cristo. El Padre le dijo a su Hijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, y Satanás, que era el tercero, tuvo celos de Jesús. Entonces, Isaías 9:6, no hay nada que debatir, a menos que obviamente nos enredemos en debatir argumentos creados de la nada. Te voy a dar un ejemplo de un argumento creado de la nada. La gente dice, bueno, Jesús no puede ser hijo literal de Dios, no puede ser engendrado, porque Él es eterno. Ok, ¿dónde dice la Biblia que es eterno? Mire, no, acá dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Ok, ¿y qué significa eso? Que antes de que Abraham fuese, él ya era. De hecho, en Proverbios 8 dice, en el mismo Proverbios 8, donde dice que Jesús fue engendrado, dice, antes que creara, no antes que Abraham, antes que Dios creara los fundamentos de la tierra, antes de que Dios creara todas las cosas, Jesús había sido engendrado. Miqueas 5:2 también dice que Jesús, su engendramiento, su nacimiento es desde los días de la eternidad. Entonces, ¿cómo puede ser que lean un texto que dice, antes que Abraham fuese yo soy, y con esto argumenten sobre la Trinidad, cuando nosotros creemos que antes que Abraham fuese Jesús es, pero que antes de toda creación ya existía, pero eso no implica de que no sea hijo engendrado? O sea, los argumentos que se presentan para sostener la Trinidad no tienen sentido. Se los presenta como grandes evidencias, pero en realidad no son nada. Que a Jesús le digan Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz y todas esas cosas están correctas, están dentro de lo que nosotros creemos y no son fundamento de la Trinidad en absoluto. Un fundamento de la Trinidad sería un texto que diga que 3 personas forman un Dios. No hay nada, ni en la Biblia ni en el espíritu de profecía. Disculpa, creo que San Juan, me acuerdo, voy a parafrasear, no sé si es Sí, San Juan 14, sí, que dice que el que me ha visto a mí, ha visto el Padre. sí. El Padre y yo una misma cosa soy. Uno somos, dice. Uno somos. Sí, ¿Verdad que sí? Uno somos. uno somos. ¿Qué podemos decir de ese texto bíblico? Bueno, el que me ha visto a mí, ha visto el Padre. El Padre y yo una misma cosa somos. bueno, Cree lo en que realidad, el Padre en mí y yo en el Padre. mira, en realidad son varios textos que está citando. El texto de mi Padre y yo somos uno está en Juan 10:30, en realidad. Eso está en Juan 10:30. Y el texto de Juan 14 no dice somos una sola cosa. A ver, esto está en... Disculpa, Emanuel, que te Sí, ponga a buscar la Biblia, pero no importa, no importa. necesitamos, porque mientras más Acá está. claridad sea, es mucho mejor, porque Sí, siempre claro. van a venir a atacar. Quiero decir que yo tengo una creencia y Mira cómo... es la misma creencia que tiene Emanuel. Cuando yo escuché a Emanuel, soy de las personas que cuando escucho a alguien, yo primero voy y averiguo todo antes de que venga al canal y creo lo que él está diciendo, pero tengo que ponerlo un poco más difícil. ¿Por qué? Porque van a venir muchas personas con muchos ataques, especialmente, y estoy de acuerdo con lo que él dice, lo que fueron la doctrina de entrar a los trinitarios fue en el 54, cuando nos llamaban Z y no quisimos aceptar que nos llamaran Z, y muchas doctrinas, lo que fueron doctrina evangélica, que sabemos que doctrina evangélica
son filtradas de lo que es la doctrina católica. Los evangélicos tienen la misma doctrina católica. Para que podamos entender lo que Manuel está diciendo y para que no crean que tengo a Manuel acá para que él debata algo que yo no creo. No, yo creo lo que él está diciendo y es bueno que usted que va a mirar este programa entienda que han habido mucha doctrina que han entrado a nuestra iglesia y que nosotros la hemos aceptado simplemente porque los pastores lo dicen por no ir a averiguar lo que dice la Biblia y lo que dice los libros de profecía. ¿Emmanuel? Sí, el texto, hay dos textos. Uno es Juan 14:8, que dice, Felipe le dice, muéstranos al Padre. Dice, tanto tiempo que estoy con vosotros, aún no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dice tú, muéstranos al Padre? Y fíjense cómo dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os he hablado no las hablo por mí mismo, sino que el Padre que mora en mí, él hace las obras. O sea, él dice que el que me ve a mí ve al Padre, pero después inmediatamente dice, yo soy en el Padre y el Padre en mí. Y dice, yo no hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, él hace las obras. O sea, deja claro de que aunque hay una unidad perfecta, una unidad estrecha, no son la misma persona, no son el mismo ser, sino que el Padre mora en él, así como Dios, así como Cristo quiere morar en nosotros, ¿sí? Y en Juan 10:30, que dice, mi Padre y yo somos uno, eso se responde fácilmente con Juan 17. En Juan 17 Jesús ora al Padre y le dice, Padre, que estos, o sea, que los cristianos, sean uno como tú y yo somos uno, ¿sí? Entonces, el Padre y el Hijo son uno de la misma manera que nosotros podemos llegar a ser uno. No vamos a formar un solo Dios, todos los discípulos junto con el Padre y con el Hijo. No, no somos un solo Dios en ese sentido, sino que estamos en un mismo espíritu, en un mismo carácter, en un mismo propósito. De la misma manera es que el Padre y el Hijo son uno. Son uno en carácter, en propósito, y en este caso son uno en naturaleza también, porque Jesús es el único ser que es divino como el Padre. Es el único ser en todo el universo que comparte con el Padre la naturaleza divina, y por eso es que Él es unigénito. Es el único que tiene, entre comillas, los genes del Padre. Ahora, el Padre comparte con nosotros y nos hace participantes de la naturaleza divina, pero eso es que Él nos extiende para que seamos participantes. Pero Jesús es por naturaleza, desde que salió del Padre, antes de que todas las cosas fueran creadas, por naturaleza lleva la carne y la sangre, entre comillas, estoy diciendo carne y sangre del Padre. Por eso es que vemos, Manuel, sí, lo que tú quisiste decir ahí, nosotros, para que podamos entender, porque muchas veces hay que explicar algunas cosas, sí, nosotros nunca vamos a llegar a ser divinos. no, pero somos hechos participantes de la Pa- naturaleza divina. el- Sí, lo digo porque ahí tú sabes que eso fue lo que Satanás metió en el Edén, que íbamos a sí, ser sí, como claro. Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado. Lo que él está diciendo es cierto. El único que se habla en la Biblia que es divino y que comparte la divinidad con el Padre Jesús. Nosotros somos Exacto. participantes juntamente por Cristo. Ujú. El Padre le dio el don a Cristo para que nos lo diera a nosotros y por el amor de Cristo, entonces nosotros vamos a ser participantes, porque Cristo es el que se hizo humano y por eso nosotros Ujú. vamos a ser parte del reino divino de Dios, el Padre y Cristo. Exacto. Mira, voy a leerte un parrafito más nada más de esta cita. Yo les invito a los hermanos que lo lean completo, pero esta es la parte más interesante. Ella vio al Padre, al Hijo, vio al pueblo de Dios, algunos seguían a Cristo, otros no seguían a Cristo, pero los que seguían a Cristo, dice, elevaban su fe hacia Él en el lugar santísimo y rogaban, Padre mío, danos tu Espíritu. Acá aparece el Espíritu Santo. Primero habíamos dicho el Padre en el sentado, el Hijo sentado, solamente dos personas, pero acá aparece el Espíritu Santo. Entonces Jesús soplaba sobre ellos el Espíritu Santo. En ese aliento había luz, poder y mucho amor, gozo y paz. Fíjense, hermanos, ¿de dónde venía el Espíritu Santo? ¿Era una tercera persona sentada en el trono? No, salía de Cristo. Cristo soplaba sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Está en la Biblia esto o no?
Claro que está en la Biblia. Jesús le dijo a los discípulos, reciban el Espíritu Santo, y sopló sobre ellos, está en el Evangelio de Juan, no recuerdo si el capítulo 20. Entonces, Jesús sopla al Espíritu Santo, da su propia presencia, su propio aliento. Y en la oración de Juan 17, ustedes lo pueden ver, el Padre en mí, dice Jesús, y yo en ellos, para que seamos perfectos en unidad. De la misma manera que el Padre estaba en el Hijo quiere estar en nosotros. ¿Qué es que el Hijo esté en nosotros? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Recibir el Espíritu Santo es recibir a Cristo en el corazón. Pero la Trinidad dice, no, no, no. Usted no tiene que recibir a Cristo, usted tiene que recibir a otro que no es Cristo, que no es el Padre, y le tiene que abrir su corazón a un tercero que no es el Padre y que no es Cristo. Pero la Biblia y el Espíritu y Profecía nos dicen que cuando recibimos el Espíritu Santo, recibimos el Espíritu de Cristo. Ahora, la visión continúa, y voy a leer una partecita más, porque después que el pueblo de Dios le pide a Dios, danos tu Espíritu, y después que Jesús sopla sobre ellos su propio Espíritu Santo, la otra compañía que no estaba siguiendo a Cristo también pidió el Espíritu Santo. Pero fíjense cómo dice. Dice, vi a la compañía, a la otra, ¿no? Alzar las miradas hacia el trono y orar, Padre, danos tu Espíritu. La misma oración. La oración anterior era igual, Padre, danos tu Espíritu. Satanás soplaba entonces sobre ella una influencia impía. En ella había luz y mucho poder, pero nada de dulce amor, gozo ni paz. Fíjense, hermanos, o recibimos el Espíritu Santo, que es Jesucristo, es la presencia de Cristo, o vamos a estar recibiendo otro espíritu que no procede del Padre, que no procede del Hijo, que es otro espíritu que tiene la capacidad, según esta cita, de transmitir luz y poder, pero nada de dulce amor, gozo ni paz. En el Espíritu Santo verdadero hay amor, luz, poder, gozo y paz. En el Espíritu Santo falso, que es el de Satanás, el que sopla Satanás, hay luz y poder, pero no hay amor, gozo y paz. Sí, hermano. Ok, otra consulta. Hablando del Espíritu Santo, Jesús dice, si mal recuerdo, creo que en el capítulo 15 de San Juan, dice, es bueno que yo me vaya para que venga el Espíritu de Dios. Y porque van a hablar de esto. Ujú. El Paracleto, uno como Sí, yo, ¿verdad que sí? Entonces, sí, me conviene que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. La pregunta, ¿cómo podemos entonces debatir y desglosar respecto al Espíritu Santo cuando Jesús dice, me tengo que ir, me conviene, a ustedes les conviene que yo me vaya para que venga el Paracleto? ¿Qué tú puedes sí. explicarnos respecto a eso? Bueno, esa palabra parácletos o paracleto no es la única vez que aparece. Aparece en Primera de Juan, capítulo 1, si no me equivoco, donde dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo. Esa palabra abogado es paracleto también, solo que en una pusieron abogado y en otro pusieron consolador, pero es la misma palabra. Entonces, una de dos, o tenemos dos abogados, o sea, uno es Cristo y el otro es el Espíritu Santo, y tenemos dos mediadores, o el Espíritu Santo es el mismo Cristo. O sea, es el mismo Cristo, pero de una manera diferente, de una forma diferente. Ahora ya no es con ustedes, sino en ustedes. Cristo no quiere estar solamente caminando con nosotros, sino que Cristo quiere estar en nosotros. Y eso lo dice el mismo capítulo 14, dice el versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Y acá es donde ellos dicen, ven que es otro. Si es otro no puede ser Cristo. Pero Cristo no está hablando de otro en el sentido de una persona diferente, sino de otra manera, de otra forma. Si ustedes van, por ejemplo, esa palabra que está ahí, que es halos en griego, ¿sí?
No es como, por ejemplo, hétero. Hétero en griego es otra cosa diferente. Alos tiene que ver más con de otra manera, de otra forma. Un ejemplo sencillo, cuando cuando Saúl, al principio de su llamado, recibió el Espíritu Santo, que fue y profetizó con los profetas, dice que recibió el Espíritu Santo y fue cambiado en otro hombre. Esa palabra en la Septuaginta, que es la Biblia griega, aparece como alos también. Él fue cambiado en otro hombre, pero no es que era otra persona, otro ser, sino que básicamente había tenido otra experiencia y ahora era otro hombre en ese sentido. Cuando la Biblia nos habla del otro consolador, es porque Cristo antes estaba con su pueblo también, antes de encarnarse. El Espíritu Santo era el Espíritu de Cristo, lo dice el apóstol Pedro, que era el que inspiraba a los profetas. Pero ahora Cristo tuvo una experiencia diferente, que fue venir a la tierra, hacerse hombre, conocer las debilidades del ser humano y ser perfeccionado para ser un abogado y un mediador delante del Padre, conociendo nuestras debilidades, y ahora nos da otro consolador, de otra manera, que es su presencia. Pero fíjense cómo lo dice, el mismo capítulo 14 lo aclara. Dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. O sea, ¿cómo es que ellos lo conocían? ¿Y cómo es que moraba con ellos? Era Cristo, él mismo, Cristo, moraba con ellos, pero ahora quería estar en ellos, dentro de ellos. Dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Ese vendré a vosotros no está hablando de la segunda venida de Cristo. Ese vendré a vosotros está hablando acerca de la venida del Consolador, de Cristo siendo derramado de manera espiritual en su pueblo y en su iglesia. Dice, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. ¿Qué es el Espíritu Santo? Yo en vosotros. El Padre en mí, vosotros en mí, y yo en vosotros. Ese es el Consolador. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Jesús lo dice 3 veces seguidas. Después de mencionar el otro Consolador, dice, vendré a vosotros, yo en vosotros, me manifestaré en vosotros. Pero los pastores trinitarios que engañan al pueblo solamente le leen otro, hacen un edificio, un castillo de arena con la palabra otro, e ignoran todo el contexto de lo que dice el resto de la palabra, ¿sí? Y el mismo capítulo 14 que dice el versículo 28, por ejemplo, dice, mi Padre es mayor que yo. Ese versículo no lo leen. Ese versículo echa por tierra la Trinidad, porque la Trinidad son 3 personas coeternas y coiguales. Y entonces este versículo ya no lo leen. Entonces, todos los pasajes que se presentan para sostener la Trinidad están siendo mal interpretados, torcidos, sacados de su contexto. Bueno, me faltan las palabras para expresar la manipulación que existe para defender una doctrina que ellos mismos reconocen que no está explícitamente en la Biblia, que es una deducción, que es una inferencia, que no está explicada en las Sagradas Escrituras. Muy buena explicación, porque los judíos, voy a ponerlo así, los judíos siempre creyeron en un Dios. Hago esta aclaración, en un Dios, en Elohim. Sí. Ellos creen en Elohim. Por eso cuando Jesús vino, dice, te queremos, lo querían matar porque tú te haces Dios. Uh-huh. Es muy bueno esto que tú estás explicando. Y no quiere decir que Jesús no era Dios, era Dios. Pero los judíos tenían tan arraigado Elohim, que era un solo,
que más nadie, y queremos que ustedes entiendan que lo que estamos hablando, quizá deberíamos hacer más estudio de esto, porque no nos vamos a quedar acá, Emanuel, hay que seguir estudiando, porque muchas personas van a hacer más, te van a hacer muchos comentarios y te lo voy a hacer saber. Así Claro, claro. que no sé si tiene algo más que decir, Emanuel. Sí, mira, lo que mencionaste recién está en Juan capítulo 10, que vinieron a Jesús y le dijeron: nosotros no te apedreamos por una buena obra, sino porque tú siendo hombre te haces Dios. O sea, los trinitarios suelen usar este pasaje para decir, ven que Jesús era Dios, y entonces como venía como Dios, y ellos lo plantean desde la visión trinitaria, ¿no? De que los tres forman un solo Dios. Entonces lo querían apedrear porque se hacía Dios. Pero Jesús responde en el versículo 34, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, a quien el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, yo soy el Hijo de Dios. ¿Qué dijo Jesús? ¿Jesús dijo yo soy Dios o dijo yo soy el Hijo de Dios? Jesús dice, yo dije soy el Hijo de Dios y ustedes son llamados dioses, pero a mí me quieren apedrear porque yo dije soy Hijo de Dios. Entonces Jesús nunca vino a decir yo soy Dios. Él dijo, mi Padre, el que ustedes dicen que es vuestro Dios, ese es el que a mí me santifica. Mi Padre es Dios. Y él dijo, yo soy el Hijo de Dios. Y lo querían apedrear justamente porque creían y se habían olvidado lo que la Biblia decía en el Antiguo Testamento, de que Dios tenía un hijo. La tradición había ocultado esa verdad para los judíos. Exactamente, y no hay más que explicar otro texto bíblico para que entendamos bien claro. San Juan capítulo 1, en el versículo 1, dice que en el principio Él era el verbo, y el verbo, escuchen esto, era con Dios. Y luego dice, y el verbo era Dios. Quédense mirando que Él pone primero por encima a alguien, y luego Él, no sé si me entiende, y luego Sí, Él claro. dice, también dice, era Dios. Es decir, son iguales. ¿Qué dice? Eso es así, eso es así. No solamente allí, también en, creo que es Filipenses capítulo 2, que se menciona que Jesús no estimó el ser igual a Dios como cosa a la que aferrarse. O sea, evidentemente Jesús es Dios en el sentido de que es divino como el Padre, ¿sí? Pero Él es el único que es igual a Dios. O sea, hay alguien que está por encima de Cristo, que es su Padre. Por eso dice en Juan 1, en el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Pero era con Dios en el sentido de que era con su Padre, que Jesús mismo lo dice en Juan 17, versículo 3, el Padre es el único Dios verdadero. Jesucristo es su Hijo. También lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 8:6, aunque hayan muchos que se llamen dioses y muchos se llaman señores en el cielo y en la tierra, para nosotros hay un solo Dios que es el Padre y un Señor Jesucristo, por medio del cual fueron hechas todas las cosas. Eso es lo que la Biblia presenta sobre el verdadero Dios.